Kaixo, arratsaldeon guztioi, seiterdiak dira, orduan gizarteko hezkuntza, musika eta gazteri informazio batzordea az dezakegu eta lehendabiziko puntuarekin hasiko gara. Kasu honetan, 2022ko abenduaren 19ko bilkurako akta onestea. Onartutzat emango dugu eta bigarren puntura pasako gara gazte artea beka LGTBIQ+ gazteek Irunen. Baldak zer dagoen eta puntu honetan lehendabizi iratiri emango diotitza. Eskerrik asko, David, arratsaldeon guztioi. Bueno, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión en esta comisión, el área de juventud convoca una beca, la beca Gazteartean, beca de investigación en materia de infancia, adolescencia y juventud. Y la ganadora de la tercera edición de la beca fue el proyecto Juventud LGTBI en Irún, Sabemos lo que hay. Y bueno, en estos momentos estamos dando a conocer el resultado de la investigación y bueno, nos parecía pertinente traer a este espacio lo que ha sido la investigación y que fueran las propias adjudicatarias de la beca las que presentaran el proyecto de investigación. Entonces, lo primero darles las gracias y presentar a Usue Díez y a Maite Azábal. Y bueno, lo que he dicho, darles las gracias por el trabajo realizado y por venir aquí a realizar la presentación y bueno, os damos la palabra. Kaixo, arratsaldeon, ni Usue naiz, bera Maite da, eta esan duen bezala, hemos venido a presentar Juventud LGTBI en Irún, sabemos lo que hay. Vamos a hacer la presentación en 2 idiomas, nik euskeraz hitz egingo dut, Maitek gazteleraz, baina si luego queda alguna duda o algún comentario o lo que sea, podemos volver atrás, adelante, lo que haga falta. Orduan, lehenik eta behin, eskertu nahi genioke Gazteartean bekari noski, udalari, baina batez ere gaztelekuari eta gaztelekuako langileei, mila esker lagundu diguzten guztiagatik. Eta besterik gabe, hasiera emango diogu. Sí, bueno, con esta presentación marcamos final a este recorrido de este último año en el que Usue y yo hemos estado haciendo una investigación que nos ha hecho mucha ilusión, hemos disfrutado mucho haciéndola y básicamente nace de la idea de querer entender qué está pasando con la juventud LGTB aquí donde vivimos, ¿no? Creemos que igual en un mundo tan cambiante donde hay tantos movimientos sociales, es fácil percibir que igual ya hemos alcanzado esa inclusión para la juventud LGTB y sin embargo todos los días nos llegan noticias de que esto no es así, ¿no? Que todavía queda mucho por hacer. Y qué mejor manera de entender en qué punto estamos que estudiándolo aquí en Irún. Entonces, con esta beca fue la mejor excusa para explorar eso. Y quisimos hacer como una primera fotografía general. Al final, cuando hacemos una fotografía, pues podemos analizarla desde diferentes formas, ¿no? Podemos verla de forma general o podemos centrarnos en un ángulo específico, hacer zoom y examinarnos en detalles que más nos interesen. Esta es una primera fotografía de la situación de la realidad de personas jóvenes en Irún en cuanto al colectivo LGTB. Queremos que sirva como trampolín, también que sirva como excusa para que desde el ayuntamiento, desde diferentes organizaciones que trabajan en Irún, pues que se atiendan las necesidades específicas que tiene este colectivo, que ahora os hablaremos de cuáles son y en qué situación están. Emaitzei dagokienez, metodologiaren inguruan hitz egingo dizuet pixka bat, oso gutxi. Ikusi dezakegu pantailan, galdetegi online bat erabili dugula datuak hartzeko edo biltzeko, eta honen ostean mailo inguru bat burutu genuen datu hauetan sakontzeko, guztira 264 gaztek parte hartu zuten galdetegian eta 4 pertsonak mailo inguruan. Parte hartzaileek 14 eta 25 urte bitarte zituzten eta Irungo hainbat testu ingurutakoak ziren. Hemen eredutxo batzuk jarri dizkizuegu, bakarrik ikusteko gutxi gorabehera nola zen konfigurazioa. 5 ataletan banatu genuen galdetegia, lehenengo atalak 12 item zituen eta honek datu soziodemografikoak biltzeko balio izan zuen, eta beste 4 atalak Irungo arlo eta eremu ezberdinak ikertzeko erabili genituen. Arlo hauek izan ziren Irungo espazio publikoak, aisialdi eta kultura eremua, hezkuntza arloa eta osasun zerbitzuak. Gero, galdetegia proiektua aurkezteko atal bat zuen, Gaztei zuzendua zegoenez, bisuala egiten saiatu ginen, eta etika klausulak jarri genituen, noski, eta hemen dituzuen infografia hauek ere, ikasleek ez, gazteek beharrezko zituzten terminologiak edo gai konkretuak pixka bat eskura izateko asmotan.
Bueno, ahora os vamos a presentar los resultados más importantes sobre el apartado contextual, ¿no? Quisimos explorar qué nivel de conocimiento tiene la juventud de Irún en cuanto a recursos de apoyo y actividades en temas de diversidad sexual y de género en Irún. Y como podemos ver en los gráficos de aquí, pues parece que el 69% de participantes no conoce ni ha usado nunca el servicio Gazteartean, que es un servicio que trata mucho estos temas, frente al 26% que lo conoce y solamente el 5% dice haber hecho uso de este servicio. Quizás algo que nos importa un poco más para la sesión de hoy son los datos del ayuntamiento, ¿no? Como podemos ver en pantalla, el 84% de personas que han participado en nuestro estudio, al menos, dice que no conoce de ninguna actividad que haya podido ser impulsada por el ayuntamiento en temas de diversidad sexual y de género. El 15% sí lo conoce y solamente un 1% dice haberlo usado alguna vez. Estos datos contrastan, por ejemplo, con los del Gazteleku. La mayoría de participantes sí que los conoce y dice haber usado servicios que impulsa directamente el Gazteleku. Y simplemente que sirva la reflexión. Parece que hay como un desajuste en algunos servicios entre la promoción de estos recursos y actividades que sí sabemos que se hacen, claro, de servicios del ayuntamiento y entre lo que luego llega a los jóvenes. Y para que sirva la reflexión de si está llegando, qué es lo que está pasando para que no llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Eta, jarraian, espazio publikoarekin hasiko gera, lehen ordenatu ditut, baina, berriz ere espazio publikoa izango da lehena. Atal guztietan lehenbizi irakutsiko dizkizuegu itemen distribuzioak. Behar da pixka txikiak egon dira, baina ez larritu zenik pixkanaka zehaztuko ditut, aletuko ditut, eta hemen dazkagu espazio publikoen distribuzioa, esan daiten bezala, ikusi dezakegu Irungo gaztek LGTBI gazteriak espazio publikoetan ala nolako sostengua, ikusgarritasuna edo segurtasuna hautematen dutela. Lagineko zati handi batek, badirudi Irungo espazio publikoan LGTBI izateagatik edo bere genero espresio identitateagatik diskriminazioa pairatu duela. Eta datu hauek esanguratsuki aldatzen dira LGTBI diren eta ez diren gazteen artean. Badirudi, hori inkestatutako gazten arabera oraindik ezin dugula esan Irunen erabateko diskriminazio eza dagoenik. Gure laginaren ia erdiak, Irunen LGTBI gaien inguruko informazioa edota laguntza jasotzeko instituzioak badauden edo ez daki. Eta gaztek ere ez dakiten nora jo informazioa edo laguntza hori behar dutenean. Aldi berean, hemen pantailan ikusi daitekenez, LGTBI pertsonek hirian euren burua libreki azaltzeko zailtasunak dituela esan du, eta lagine LGTBI-arekin ez alderatuz, adibidez, lesbianen 47% eta gehien 67% adierazi du zailtasunak izan dituela kalean. Honakoa 23% jaisten da pertsona bisexualetan, eta pixkat diferentzia ikusteko heterosexualen artean bakarrik 2% esan du zailtasunak izan dituela Irungo espazio publikoan. Orduan, aldea nabaria da. Eta azkenik, galdetegian eta inguruetan gazteek esan zuten inklusibitatearen inguruan edo honakoa bortizkeria edo diskriminazioa ez hori baino gehiago badela eta kolektiboaren ganako sostengu esplizitua bermatu behar dugula eurek segurtasun hori herrian, hirian kasu honetan, sentitzeko. Hauen artean, ekarri ditugu ere bortizkeria jaso dugu bortizkeriaren inguruko datuak eta ikus daitezke datuak edo instantziak ez direla oso handiak, baina gertatzen direla. Horregatik gure ondorioa da Irunen oraindik diskriminazioa badagoela. Eta naiz eta oso agerikoa ez izan, gazteek sentitu eta bizitzen dutela espazio publikoetan honakoa. En cuanto a los resultados de este ámbito de ocio y cultura en Irún, son parecidos a los que acaba de explicar Usue. Sí que podemos decir, según lo que hemos sacado en este estudio, que los jóvenes LGTB de Irún pueden sentirse a gusto y seguros en actividades culturales y de tiempo libre en Irún. Eso es una cosa muy buena. La verdad es que han sido resultados positivos y también ha habido diferencias entre lo que perciben las personas que se identifican como LGTB y aquellos jóvenes que no son del colectivo. Ese pequeño desajuste, ¿no?, aparece también en este aspecto.
Nos habla también una parte importante de la muestra de que no ve que haya contenido representativo en aspectos culturales, en actividades de tiempo libre en Irún, de realidades LGTB. Nos habla de que sería importante tenerla, ¿no? También hemos identificado varios incidentes discriminatorios, un poco lo que comentábamos ahora. No son muchos, pero el hecho de que haya algunos, sobre todo en agresiones verbales, en actividades de tiempo libre en Irún, pues es algo para reflexionar y ver qué está pasando para poder intervenir. Sobre todo lo que más nos ha salido, las personas que han participado en este estudio, habla de un sentimiento de no estar perteneciendo, sobre todo en el ambiente nocturno, en fiestas y en espacios que parece que no están hechos para estas personas, para las personas LGTB, que igual son dinámicas dominadas por personas cis heterosexuales y que igual reclaman, ¿no?, espacios donde que se sientan entendidos, donde haya un apoyo explícito y donde se vean reflejados también dentro de, como os digo, de fiestas nocturnas. No se hablaría de tanto violencia directa, sino de cosas más explícitas donde creen que están participando, ¿no? Eta, hezkuntzari dagokionean ere antzeko datuak ditugu, baina egia da hemen garrantzitsua dela esatea, Irungo gainerako esparruekin alderatzen baditugu datuak, gazteak hezkuntzan gutxien integratuta daudela pentsatzeko joera badago. LGTBI kolektiboko gazteak batez ere sentitzen dute babes eta berrespen gutxi dutela hezkuntza eremuan. Nabarmentzekoa da, 25%ek azaleratu duela informazio nahikoa jasotzen duela hezkuntzan, baina 43% aldiz ez du hau uste. Orduan, berriz ere badirudi oztopoak daudela hezkuntza eremuan eta gaztek erreklamatzen dute LGTBI tailer edo formakuntza gehiago izatea. Saioak bat daudela esaten dute, baino gutxi, eta modu oso esporadikoan. 76% gainera esan du LGTBI pertsonen kontrako irainak entzun dituela, eskola giroan, pasilloetan, eta 75%ek jaso egin ditu. Irain horiek beren kontra joan dira. Berriz ere, guzti hau, bortizkeria neurtu genuenean jaso genuen, eta ikusten da, gehien ematen dena da, irain eta mehatxu zehatz batzuen integrazioa eskolan. Badaudela oso normalizatuta irain batzuk, eta badirudi esaten dutela, hori beti esaten dugun gauza bada, eta ez dugu zertan aldatu, baina gero min egiten dute irain horiek. Hemen ikusi dezakegu pixka bat nik esan ez ditudan irain horiek, hemen azkago esplizitatuta, erderaz eta euskeraz, noski, eta imaginatzen dut eskola eremua mugitzen garenok ere badakigula, ez? Zer gertatzen den pixka bat. Sí, por último, sobre el ámbito de salud en Irún. Sí que parece un poco parecido a lo que acabamos de mencionar, que hay diferencias en cuanto a cómo se ven las personas LGTB en entornos sanitarios de Irún, según si esas personas pertenecen al colectivo o no. En este caso, las personas que pertenecen o se identifican como LGTB se sienten menos seguros y menos incluidos en entornos sanitarios de Irún, ¿no?, tanto privados como públicos. También se perciben varios incidentes discriminatorios, que ahora hablaré de ellos. Y de forma concreta, en cuanto a la variable de salud mental, hemos identificado que hay opiniones mixtas y gran desconocimiento, sobre todo a las realidades trans. Ahí es donde más resultados mixtos hemos tenido. En el focus group salió un tema también interesante. Una participante comentaba de que hay mucha variabilidad dentro del sistema sanitario, en servicios de salud en Irún, la calidad de los servicios que se da a las personas LGTB, que se ajusten a las necesidades específicas del colectivo, pues eso va a depender en cada momento del profesional que te atienda. Comentaba sobre todo en el tema de salud mental, ¿no? Era una psicóloga y comentaba que no sabe si cree que no hay una normativa específica que regule temas de diversidad sexual y de género en Irún, que depende mucho del nivel de formación cultural de cada profesional, si ha decidido formarse por su cuenta o no. También hablamos de casos de homofobia sistematizada, pero esto lo comentaban como a nivel estructural, no solo en Irún, es algo que pasa en todos los lados. Y por último... Igual, gaur ekarri duguna ere, ikusteko guzti hau bildu ondoren, ikerketa guztia begin ondoren, ondoriak aterata gero, pixka bat zer behar dugun ez guk gazteek. Gazteek zer esan diguten behar dutela.
Lehenik eta behin, esan dute LGTBI kolektiboaren irudikapena hirigunean kalitatea edo hobetzekoa dela, batez ere ikastetxeetan, baina baita ere hiri guztian zehar. Kalitatezko hezkuntza inklusiboa sustatu behar dugu, eta honetarako iruditzen zaigu behar bada kanpoko eragileen laguntza edo beharrezkoa izan daitekeela. Bigarrenik, LGTBI fobiaren kontrako jarrera esplizitua behar da, hezkuntza eremuan eta erakundeetan ere. Badirudi irakasleek, entitateek, udalak ere behar dutela LGTBI fobia kasuak edo gertatzen direnean horiek argiki moztu eta posizio oso zehatz bat eta argi bat azaleratu. Hori etengabe aipatu da gure ikerketan zehar, eta azkenik aipatu den beste zerbait izan da ere, jarrera esplizitu hontan edo askotariko identitateak ikustea beharrezko da dela. Ez kanpaina bat beti berdinei zuzendua, aizik eta LGTBI kolektiboak barne hartzen dituen pertsona guztiei zuzendua dagoen zerbait. Gero, honen arira edo esango genuke izango litzatekela, eskatu digute erreferente instituzionalak izatea. Honekin zer esan nahi dugun, sexuaniztasunari buruzko gaietan laguntza behar dutenean edo gazteek argi izan nahi dute nora jo, eta nork lagunduko dien, nork ez dien diskriminatuko eta nork ez dien juzgatuko zentzu batean. Horregatik berriz ere posizionamendu esplizitua, baina horretaz gain ekintza zehatzak ikusi nahi dituzte, eta horrela esan dute seguruago sentituko liratekeela. Hirugarrenik, pasaren nahi gabe barkatu. Lehen Maitek esan du oso argi, zerbitzu eta baliabideak egon badaude, baina behar bada gaztei ez zaizki iristen. Orduan horretan ere behar bada onuragarria izango litzateke zerbitzu edo baliabide hauek bestera batera idatzea, buelta bat ematea guzti horri, baina esan dudana gazteek argi izatea nora jo behar duten zerbait gertatzekotan, edo zerbait gertatu gabe, seguru sentitzeko eta informazioa izateko. Orain bai. Sí, se habla, ya para finalizar, se ha hablado también bastante de promover espacios de encuentro, donde personas del colectivo LGTB, jóvenes, se puedan encontrar entre ellos, intercambiar experiencias, opiniones, y esto también se relacionaría con un sentimiento de pertenecer a la ciudad, de estar más seguros, integrados y que al final la vivencia de vivir en Irún sea más satisfactoria y placentera para las personas LGTB jóvenes, claro. Fomentar contenido representativo de realidades LGTB en actividades culturales, que ya lo hemos mencionado. Y por último, acercar lo que estamos contando ahora, las realidades de las personas jóvenes LGTB, sus necesidades y peticiones, acercarlas a toda la población, ¿no? Que no sea siempre un tema que se quede en discusión solo entre las personas del colectivo. Pues como estamos haciendo hoy, que cuando hicimos la rueda de prensa, cuando Santi nos comentó si queríamos presentarlo entre vosotros, la verdad es que fue una idea que nos gustó mucho y que también apareció en el estudio, ¿no? Que se socialice lo que acabamos de estudiar, que al final es un estudio que forma parte de una beca de investigación, pero son resultados que reflejan lo que está pasando de alguna manera en Irún ahora mismo y nada, así avanzar hacia la inclusión que tanto queremos. Eta besterik gabe gure aldetik hau izan dana. Mi esker, gu entzuteagatik, eta komentariorik edo beste nunbait atzera, aurrera, lasai asko, galdetu. Inportez bazaizuen lehenengo komentario nirea izango da. Mila esker ez, guri ez, mila esker zuei. Oso lan jatorra eta polita egin duzue, eta gainera beharrezkoa. De verdad, muchas gracias. Me parece un trabajo súper interesante, además que deja patente que a pesar de que estamos mejorando políticas inclusivas y de normalización del colectivo LGTBIQ+, nos damos cuenta que todavía queda mucho camino por recorrer y que tenemos que mejorar en muchísimos ámbitos, que los habéis comentado. Zuei, benetan. Eskertzen da, horrelako hitzak entzutea. ¿Alguien más quiere intervenir? Siguiendo con lo que comenta David, la verdad es que habéis hecho no una aproximación de los datos más generales, pero seguro que podemos llegar a través de Irati a tener una información mucho más concreta, ¿no?
cuando hablabais, por ejemplo, del tema de esa necesidad de ampliar recursos y servicios, pues poder conocer más en detalle a qué se refieren, ¿no?, las personas jóvenes. Os preguntaría a cuántas personas jóvenes habéis llegado y un poco cómo habéis tenido acceso a ellas, sin más. Eskerrik asko. La participación, bueno, la muestra es de 264 personas jóvenes de Irún, entre 14 y 25 años. Y si quieres seguir tú con... Sí, para llegar a ellas, la verdad es que la primera vía fue contactar con centros educativos de Irún. Para ello sí que tuvimos ayuda de concejal de educación, sí. Iñaki, sí. Y nada, un poco bombardearles, un poco con insistir, al final es así como se consiguen las cosas. La respuesta ha sido bastante buena. Los centros que han participado creo que han sido 6. Tuvimos respuesta como de 10 o 12, me parece. También las fechas en las que pasamos el cuestionario fueron complicadas, fue Semana Santa de por medio, entonces al final... Pero bueno, con 5 o 6 centros han sido bastante... También centro de idiomas, ha habido bastante respuesta. Sí. Y sí, así ha sido. Y luego desde el Gazteleku también hemos podido acercarnos, que al final hemos estado ahí varias tardes, hemos pasado el cuestionario, se lo hemos enseñado con los móviles, entonces eso también ha sido gran ayuda. Irati. Y bueno, comentar que esto es un resumen del trabajo que han realizado, pero el proyecto o el resultado de la investigación está colgado en la página web, en el área de Gazteartean, igual que el resto de becas que se han desarrollado y que bueno, que ahí podéis encontrar información más ampliada de lo que ha sido la investigación. Jokin, aurrera. Bueno, lehendabizi eskertu egindako lana eta sakontasunez aztertuko dugu. Nik galderatxo bat besterik gabe jakin nahiko nuke ea gaur egin duzuen aurkezpentxo hori eskuratu halko genuken, nahiko grafikoa da eta imaginatzen du lana oso potoloa izango oso mardula eta laburpen bezala. Nahi badezu, hor dauzkagu gure sare sozialak eta korreoa, bestela zurea eman. Eta bestela iratiren bidez ere, irati badu, baino justo azken momentuko aldaketa gramatikal batzuk egin ditugu, eta bertso ona pasatzeko, ez dakit zure bidez, edo... Bueno, si me dais permiso podemos colgar la presentación también en la página web al lado de lo que es el desarrollo de la investigación sin problemas. Si tenemos vuestro permiso no habría ningún problema. Vale, pasako izugu hau eta... Vale. Ondo, eskerrik asko berriro eta hurrengo puntura pasako gara. 3. Azaroak 20 haurren eskubideen eguna. Eta puntu honetan iratiri emango dut hitza. Eskerrik asko. Bueno, el 20 de noviembre es el Día de los Derechos de la Infancia y en el marco de este señalado día desde el área hemos organizado un programa para todo el fin de semana. Este año hemos elegido el artículo 31 de la Convención de Derechos de la Infancia, en concreto el derecho al juego, y utilizaremos este derecho como hilo conductor de todas las actividades. Por un lado, tendremos el 19 de noviembre, sábado, en Palmera Montero, una jornada divulgativa formativa sobre la importancia del juego, en este caso destinada a padres, madres, tutores y personal educador. Y el 20 de noviembre, nuestra intención es invadir el espacio público para jugar en familia. Respecto al programa del sábado, primero contará con una ponencia. La ponencia la dará Inma Marín con el título El juego, un asunto muy serio. Unos datos sobre Inma. Inma Marín es una conocida experta en educación y juego. Preside la Asociación Internacional por el Derecho de los Niños y Niñas a Jugar y pertenece al Observatorio del Juego Infantil. La jornada, después de la ponencia, seguirá con una mesa redonda. Y en esta mesa redonda a Inma Marín se le sumarán, por un lado, Laura Comas y Chusma Azcona. Laura Comas es investigadora y educadora y ha realizado labores de asesoramiento para el Observatorio del Juego Infantil y UNICEF, entre otras entidades. Y Chusma Azcona es director y educador de la iniciativa Plistiplasta
y ha trabajado en diferentes ikastolas. Y bueno, en esa mesa redonda se debatirá sobre si está en peligro el juego infantil debido sobre todo pues, al exceso de extraescolares o al mayor uso que se está dando de los dispositivos móviles, y también se hablará sobre los espacios destinados al juego en las ciudades. Y por último, tras estas dos sesiones formativas, las personas que podamos acudir a la jornada tendremos una experiencia vivencial sobre el juego dirigida con Chus Mazcona. Sobre la información más práctica de la jornada del 19 del sábado, comentar, como ya he dicho, que es en Palmera Montero, la inscripción está abierta. Se puede hacer a través de la página web del Ayuntamiento. El horario se dará de 10 a 1:30 y, como en otras actividades y jornadas de Gazteartean del Servicio de Juventud, se ofrecerá un servicio de conciliación para familias. Esto sería el 19 de noviembre, la parte más formativa y divulgativa, y el 20 de noviembre, domingo, además coincidiendo justo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, nuestra intención es ocupar el Paseo Colón y la Plaza del Ensanche para jugar en familia. Y para este día, para el domingo, hemos preparado diferentes espacios y actividades, entre otros una zona de construcción, espacio de psicomotricidad, gincana, juegos de madera, juegos de mesa, ajedrez. Y por último, para terminar la jornada, habrá un concierto. Para este día contamos con diferentes colaboraciones de diferentes entidades de la ciudad, como Santiago Code Abruac, Chirivuelta, Chiquis del Bidasoa, Bidasoa Saque Cluba, Espacio Eman, Tinta Comics, Chispún y Parean Elkartea. Esta sería la propuesta de actividad para el 19 y 20 de noviembre, pero también cabe destacar que el 18 de noviembre, viernes, llevaremos a cabo la primera sesión conjunta del Foro de Infancia y Adolescencia de este curso 2022-2023. Será en el Conservatorio de Música, y a este foro acudirán estudiantes de centros escolares que ya vienen participando en el sistema de participación infantil y adolescente, y se le sumarán personal técnico, personal educador y político del Ayuntamiento. Y en esta jornada compartirán su visión de Irún y sobre los derechos de la infancia. Y invitar a todos a jugar esos 2 días. Estáis invitados, así que... Eskerrik asko, Irati. ¿Alguna intervención? Ondo. Hurrengo puntura pasako gara, laugarrena. Información sobre el 5º recuento nocturno de personas en situación de exclusión residencial grave. Y en este punto le voy a dar la palabra a Rafaela. Eso es. Kaixo, Arratsaldeon. A ver, quiero lo primero explicar que es el 5º recuento nocturno de personas en situación de exclusión grave en el que participa Irún. Realmente se han celebrado 6 recuentos. Comenzó en el 2012 el recuento, pero en el año 2012 participaron exclusivamente las capitales de las provincias de Euskadi. Irún comenzó su participación en el 2014. Es un recuento que se realiza cada 2 años, que en el 2020 por la pandemia se tuvo que realizar, aún y todo se realizó exclusivamente en los centros residenciales de personas en situación de exclusión, y que este 2022 se ha retomado de nuevo con el recuento en calle. Es un recuento que se organiza desde Gobierno vasco, en el que este año 2022 han participado 23 municipios de toda la comunidad autónoma vasca, y que se celebró la noche del 26 de octubre al 27 de octubre, en un horario concreto en el que coincidimos todos los municipios participantes en el recuento, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Es un recuento que se realiza con personal voluntario y voluntarias. Realmente cada vez nos estamos encontrando con mayor dificultad para poder llevar a cabo este recuento con este personal voluntario. De hecho, ya hay algunos municipios, en concreto de Guipúzcoa, Donosti ha semiprofesionalizado el recuento, y Rentería este año ha decidido contar con su personal de educadores de calle, educadores socioeducativos, para llevar a cabo el recuento. En Irún, no hemos contado con el grosso de voluntariado que esperábamos que hubo en el año 2018, que fue de unas 47 personas. Este año hemos contado con 22 personas.
Entre ellas tengo que agradecer, aunque no están presentes, el personal de Subía, porque se intenta buscar a gente que, aunque sea voluntaria o voluntario, tenga experiencia en tratar con personas en situación de exclusión, y la verdad que la respuesta de los y las trabajadoras del Centro de Inclusión Subía pues, fue muy buena y pudimos contar con ellos y ellas para poder realizar el recuento en calle. Realmente el recuento en calle se empezó a organizar en julio. Hemos tenido 4 sesiones formativas para los propios municipios, porque este año se han hecho varios cambios, se han introducido cambios importantes en el modelo de encuesta, en las fichas, en el modelo de encuesta que se realiza, así como que se ha introducido, tras la experiencia del año 2020, también un recuento en recursos residenciales, tanto de pisos de acogida como de centros de inclusión, que es algo que también ha habido que tener en cuenta y que se ha tenido que realizar. Pero en sí, el recuento nocturno de la noche del 26 de octubre al 27, la verdad es que nos acompañó el buen tiempo. Contamos con 22 personas voluntarias, de las cuales 21 salimos a la calle y una persona se quedó en oficina porque tiene que ir recogiendo datos que hay que enviar a Gobierno vasco esa misma noche, a ser posible. Todos los municipios tenemos que enviar esa misma noche. En el grueso de personas voluntarias eran 7 hombres y 15 mujeres, y dividimos Irún en 7 zonas, en las que, pues como pudimos, nos dispersamos teniendo en cuenta las zonas que nos podían preocupar más. Intentamos mandar 3 o 4 personas a esas zonas que podrían ser consideradas un poquito más susceptibles de poder encontrar personas que no estuvieran en buen estado para poder responder al cuestionario. Hay que decir que la experiencia no se produjo ningún incidente fuera de lo habitual, de que alguna persona se mostrara un poquito que se le dejara en paz, y hay que respetarlo. El cuestionario es un cuestionario que consta de una ficha que hay que rellenar siempre, en todo momento que te encuentres con una persona sin hogar, pero que a posteriori va acompañada de bastantes hojas, aunque parezca que no, son un grueso de muchas preguntas que, si la persona en calle está dispuesta a colaborar y a responder, hay que realizar estas, digamos, preguntas para que desde el SIS luego las puedan tratar y elaborar como datos de por qué estas personas han podido llegar a esa situación de calle, ¿no? Por señalaros los datos obtenidos en el avance que nos han hecho llegar desde el SIS, desde el Gobierno vasco y desde el SIS, nos han hecho un avance que, bueno, en Irún pudimos detectar, que no quiere decir que sean todas, pero esa noche pudimos detectar 21 personas, de las cuales 20 eran hombres y una era una mujer. Y de esas 21 personas, 12 respondieron al cuestionario, que no está mal. Tened en cuenta que en muchos casos podemos encontrar a la persona dormido, dormida, y claro, las instrucciones son no despertar, no molestar, pero bueno, sí intentar llegar a ellos, ¿no? Y a ellas de alguna manera. Se lleva un poco de comida que se organiza en el lunch previo, porque hay una formación previa para el voluntariado, las personas voluntarias, que es una sesión anterior a la jornada y un par de horas antes para organizar el reparto de las zonas que, como ya he dicho, este año, por la escasa personal voluntario con el que contábamos, hemos tenido que dividir en 7 zonas Irún. En otras ocasiones se ha dividido hasta 10 zonas, se ha podido repartir más, entonces hemos tenido que cubrir zona amplia en algunas ocasiones, pero bueno, en Irún ha sido lo que se ha podido contabilizar en calle esa noche. Sí que es cierto que no se ha podido llegar quizás a toda la persona que duerme en calle, porque puede haber sitios donde el consejo es no acercarse, entrar en pabellones, entrar en lugares que pueden dar lugar a algún tipo de riesgo para las personas voluntarias. Entonces tenemos otro formulario que es llamado de indicios, donde tenemos que recoger si sospechamos que puede haber indicios de que en un lugar, bueno, pues un poco apartado, podemos ver colchones, cartones, bueno, pues tener indicios de que ahí pueden dormir personas, y eso también se recoge. Y posteriormente, junto con este trabajo, se hace un contraste, con un formulario contraste a la mañana siguiente, inmediatamente en el día siguiente, de todas las personas que acuden a nuestro centro de día. Vuelven a contabilizar todas las personas que acuden a hacer servicio de uso de duchas,
comedor. Durante esa mañana se entrevista a todas las personas que están para saber si se les ha hecho la entrevista la noche anterior o no. En ese contraste que se hizo en el formulario es verdad que tenemos a 6 personas más a las que no se llegó esa noche. Por lo tanto, es verdad que aunque eso no está todavía contemplado en el informe que se supone que el SIS nos enviará pues cuando procesen todos los datos de todos los municipios participantes, 23 os recuerdo, entiendo que son unas personas que también contabilizarán. En este caso solamente se distingue el sexo, si son hombre o mujer, de las personas que están. En este caso los 6 de Irún eran hombres. Esto es quizás un poco como datos referentes a Irún. Sí que es cierto que en ese avance, y sí me gustaría un poquito destacar, es la situación de la capital de nuestra provincia de Guipúzcoa, en Donosti. El aumento ha sido increíble. Han contabilizado 220 personas en calle. Me parece que es un dato muy importante de los inicios o del anterior, la última vez que se hizo el recuento en calle en 2018, que eran 101, más del doble de personas en calle. En Bilbao también se ha contabilizado un número elevado de personas en calle, 251, pero es verdad que en el 2018 ya tenían contabilizadas 214 personas. Y es verdad que en la capital de Vitoria-Gasteiz pues, también ha habido un aumento con respecto al 2018. En general, en todos los municipios ha habido un aumento, pero han contabilizado 41 personas. Digamos que lo que ha llamado mucho la atención en las cifras contabilizadas, en el avance, que simplemente no es el informe final, pues es el aumento, el incremento de personas en calle en Donosti. También señalo que en Donosti se ha colaborado, se ha hecho una semiprofesionalización del conteo. Eso quiere decir que en esa semiprofesionalización se ha llegado a más sitios que si hubiera sido exclusivamente con voluntariado como en anteriores ocasiones, años. Entonces, bueno, de alguna manera este es un poquito el resumen rápido de lo que ha sido el recuento de este año 2022 que hemos participado, sin entrar en detalles de todo lo que supone la contratación de seguros, de lunch y demás, porque al final las personas voluntarias pues tienen que estar aseguradas por si pasara cualquier cosa, ¿no? Las jornadas formativas de ellas y ellos, y bueno, pero bueno, al final fue una experiencia interesante. Gracias, Rafaela. Has comenzado agradeciendo a los voluntarios y las voluntarias, tanto de Zubia como de la propia casa, sí. Y gente externa también al ayuntamiento que estuvo, y me sumo, pero además gracias Rafaela, gracias Ikerne y gracias Mila, que estuvisteis ahí, y también estuve yo, sí. Que además me castigasteis porque creo que me tocó una zona un poco más complicada que otras personas. Para que vieras. Pero me dejasteis en un buen equipo. En un buen equipo. Eso es cierto. Un buen equipo. La verdad es que podemos sacar, nos falta todavía que se mastique todos los resultados que obtuvimos, pero sí que nos da la sensación que, por un lado, el hecho de que tuviéramos pocas personas voluntarias significa que la próxima vez tendremos que repensar la forma de trabajar, y que, por otro lado, incluso realizar un conteo una vez cada 2 años, pues consideramos, y además nos tocó una noche muy calurosa, en la que la gente, pues claro, se iba a dormir muy tarde, y tuvimos que dar muchas vueltas hasta las 2 de la madrugada para ver si encontrábamos a gente. Entonces nos da la sensación de que la foto real no exactamente es más superior de la que obtuvimos esa noche. Como reflexiones que quiero dejar encima de la mesa. Sí. Va a ir Ander. Bai, arratsaldeon denei. Bueno, en primer lugar, como en el último pleno dije, pues me dio pena no poder participar. De haber podido hubiera participado, no solamente por ello, sino porque me parece que como experiencia personal también tiene que ser muy, muy enriquecedor, incluso chocante en algún momento, lógicamente. Yo tengo varias preguntas. Bueno, antes de pasar a preguntas o lo que sea, felicitarte, porque me parece que es importante también explicar cómo es la metodología, que parece que es que nos reunimos 4 o 20 o las personas que sea, y venga, vamos a buscar gente. ¿no? Entonces, toda esta metodología, que es verdad que cada 2 años se desenfoca un poco la foto, pero bueno, me parece que es importante que sepamos todos también cómo funciona todo esto.
Yo tengo varias preguntas. Se ha dividido Irún en 7 zonas. ¿Se ha podido constatar dónde hay igual una mayor concentración? Sí, igual de todos hecho, podemos tener... No, de hecho, ese fue un trabajo previo que estuvimos haciendo. Claro, es verdad que al contar también con pocas personas voluntarias, hicimos un trabajo previo los días anteriores contando con el SEFAC. No sabéis que el SEFAC es un servicio de la Diputación que está trabajando con personas en calle ya desde hace algunos meses, desde el mes de julio en Irún, y que ya tienen identificados ciertas zonas donde pueden estar personas en calle, y luego también desde el Centro de Inclusión Subía, con el trabajo diario que hacen y de cercanía con las personas, también es cierto que hicimos un tanteo previo para saber por dónde podían andar un poquito más las personas. En las zonas en las que teníamos la idea de que se podían encontrar un mayor número de personas en calle, es donde se reforzaron los equipos, y fueron equipos, bueno, pues entremezclados con la figura masculina, porque al final vas a entrar en zonas pues también un poco delicadas, y de noche os aseguro que yo recorrí sitios que estaban muy oscuro, Irún, y luego también pues con gente con experiencia en tratar con colectivos de exclusión social, y eso lo habíamos hecho como un trabajo previo. Os podemos decir también que al final tampoco nos llevamos, quizá la sorpresa era que teníamos la idea que en la zona de Beovia, la zona del Estadio Ungal, de toda la zona de el Bidegorri de Santiago, ahí sabíamos que dormía gente. Esa noche que hizo un viento sur de ir en manga corta, nos encontramos con que todo el mundo, es verdad, por ciertas zonas, no estaban durmiendo, estaban más bien pues bueno, dando vueltas, y de hecho se encontraron a más gente de la que esperábamos despierta, dando vueltas y haciendo, pues bueno, pues estando, pues como hace una buena noche, pues dando vueltas. Y las zonas donde sí se encontraron y se detectaron mayor número de personas en calles, lo que, bueno, a las ciudadanos y ciudadanas que somos de Irún y que conocemos Irún, pues el mayor número se encontró en la zona centro de Irún, y la zona de San Miguel. La zona de San Miguel, un poco Anzarán, ha sido donde de las 21 personas identificadas han sido un poquito las 2 zonas donde hemos podido encontrar más personas, más incluso que en otras zonas que nos habían comentado que podía haber gente, que en estos momentos por diferentes motivos, quizá por la noche que era, porque también es cierto que, aunque desde Subía se les explicó que se iba a hacer un conteo, que bueno, pues que si estuvieran tranquilos, que si querían responder, respondieran, que si no, no pasaba nada. Lo cierto es que a la mañana siguiente, en la sesión de contraste, mucha gente reconocieron también en Subía, los que están un poco por esas afueras, que precisamente como sabían que íbamos a ir y como hacía muy buena noche, pues estaban por ahí dando vueltas. O sea, al final la gente, bueno, pues entiendo que tampoco quieren que les invadas su espacio y demás, porque al final invades su espacio vital, ¿no? Y la verdad que, bueno, personalmente y fue muy enriquecedor en cuanto a personas que sí quisieron contarte su vida y responder a las preguntas, pero estás a la 1 de la mañana sentada en un cajero hablando con una persona de su vida, ¿no? De por qué está durmiendo esta noche en un cajero, ¿no? Y es algo que hay personas que sí te responden, y además, bueno, pues yo creo que encuentran un momento de poder explicar y llegas a generar un pequeño vínculo, pero hay otras personas para las que esa realidad es muy dura y que no quieren hablar de ello con unas y unos desconocidos, ¿no? Pero teníamos hecho un trabajo previo también, Lander. Interesante. Se confirma lo que pensaba yo, pero bueno. Luego comentabas lo de Zubía también. Claro, me llama la atención que, claro, seguramente igual habría alguna plaza libre en Zubía, me imagino. Entonces, un poco que pudieras explicar, porque da la sensación de que hay que obligar a esas personas a llevarlas a Zubía o a algún dispositivo. Es muy complicado. Es muy complicado. Muchas se niegan porque no resisten ningún tipo de contención mínima, la mínima, ni ningún tipo de intervención. Entonces sí que me gustaría que explicaras eso, porque cualquiera diría, bueno, ahí en Irún hay un dispositivo. Desde luego, lo interesante de la noche, por lo que a mí me respeta, que bueno, pues
bueno, no es cuestión de decir, pero personalmente reservé la zona centro porque sabía que ahí nos íbamos a encontrar muchas personas y al final mis 20 años de experiencia de trabajadora social me permite un poco el saber cómo establecer vínculo y demás. De las personas que entrevistamos nosotras, la mayoría no querían, porque una de las directrices que teníamos y que di al organizar esto es, por supuesto, informar de nuestros recursos, tanto del Centro de Inclusión Subia como de atención primaria, donde se les podría ofertar cualquier tipo de recursos al día siguiente, si conocían y si no, informarles. Realmente solo una persona, en nuestro caso, desconocía la existencia de un centro de inclusión porque llevaba exclusivamente 10 días en Irún y esa persona es verdad que nos dijo que al día siguiente iba a acudir tanto a servicios sociales como al Centro de Inclusión Subia, pues para pasar por lo menos el día a ducharse, les explicas, ¿no?, que hay un sitio donde se pueden duchar, pasar el día, no pasar frío, incluso les dan café caliente, o sea, pueden estar más, como un poco más recogidos que en la calle, pero la otra parte de la gente no quiere ir y es decisión propia. El no querer ir a un centro donde al final te obligan a compartir habitación. Te obligan, tienes que compartir habitación, tienes que estar con otras personas que no conoces y que también pueden tener sus dificultades. Entonces, lo que llegaban a verbalizar algunas de estas personas encuestadas era que bastante tengo yo con lo mío, prefiero estar en mi cajero yo que ir a un centro que al final, pero sí que algunos lo conocían y iban al recurso de día. Al recurso de día, pues sí, pues ya voy a ducharme, a lavar ropa, pero a dormir preferían ellos tener su choco, su espacio, ¿no? Y su choco. Es algo que... Y eso, en las encuestas que se recogieron, sí. Lo que sí una de las preguntas que haces es, ¿y qué te gustaría, no? ¿Dónde te gustaría estar? Bueno, pues decían, pues en mi casa o en un hotel. Las preguntas, ¿no? Más así. Es que me parece importante que todos tengamos, no ya los presentes, sino que en la ciudadanía podamos luchar también contra estereotipos, porque hay mensajes que están calados en la médula de la sociedad y es que muchas veces no son reales. Entonces yo creo que, pues ahí tenemos un reto no ya a nivel local ni autonómico, sino casi como civilización, ¿no? Luego otra cosa, has comentado lo de la situación de Donosti, efectivamente, ha sido una cifra, un resultado disparado. Sí. Es verdad que se partía de bastante menos con respecto a las demás capitales de la comunidad autónoma. Y ahí también se ve el efecto tractor de las capitales. Sí. Y Irún también. Se ha dado la cifra, pero Irún también en 2018 eran 14 y ahora es 21, que en porcentaje es un 150% más. Entonces, ha habido un incremento también. Afortunadamente. Sí. Pero ha habido un incremento. En general, salvo en uno de los municipios de Vizcaya, en todos los municipios ha habido un incremento con respecto al 2018 de personas en situación de calle. Eso es la realidad. Es cierto que he mirado un poco el recuento que se ha hecho en las diferentes localidades de Guipúzcoa y en alguno no han encontrado a ninguna persona, afortunadamente, pero esto no es la realidad. No va ni de colores, ni de zonas, ni de nada. No. No última pregunta, otra. Con respecto a los perfiles, porque en el recuento de 2012, que es cuando empezó todo, pues ya estábamos con la crisis económica al acecho y pues las personas que estaban en calle tenían un perfil muy determinado. No eran mayoritariamente locales, seguían siendo mayoritariamente personas de origen extranjero, pero aumentado. Entonces, si habéis percibido algún cambio en el perfil. Eso sí que es verdad que quizá digamos que ese es el estudio más avanzado que tiene que hacer el SIS. Ese sí es una parte en la que realmente esto ha sido un pequeño avance justo de datos. Luego se ha hecho todo un tratamiento de todo lo que se ha hecho, porque aquí van a juntar también con todo lo que se ha recogido luego a las personas que han dormido en el recurso residencial Subía
y en los pisos de acogida, y ellos van a hacer luego un trabajo que se supone que nos enviarán un informe completo donde se recogerán estos datos que ya pregunta, si ha habido un incremento de población de origen extranjero, nacional, a ver si ha habido un cambio en la realidad, motivos también, si pueden, pues sí, que por eso para ellos era importante que la gente respondiera a todas las cuestiones, pero es verdad que hay gente que te rechaza totalmente responder. Pero bueno, algunos 12 colaboraron. Sí, el SIS, incluso Eustat ya ha dado algún avance sobre perfiles, cambio de perfiles, incluso cambio de necesidades. Yo, por último, animaría que se pudiera hacer todo lo que nos has explicado, si se pudiera hacer algún informe o algún documento, aunque sea a nivel interno para nosotros, pero a nivel local, con los resultados para él. Igual después también hacer una comparativa entre Irún y el resto, creo que puede ser importante. Sé que estáis muy cargadas de trabajo, agradezco el trabajo que hacéis, pero sí me parece importante que lo que habéis comentado lo podáis poner por escrito, aunque sea está el avance, sí, está el avance. Yo creo que si os interesa puede estar el avance en el que hacen el comparativo de todos los municipios y en el que incluyen también a Irún, como dicen que ha habido esa subida del 7% y demás. Pero es verdad que son datos, meros datos, ¿no? Ahora mismo. Por eso habría que esperar a tener el documento, yo creo, Yo creo que también es lo correcto, esperar a que completo, publiquen todos los datos. Incluso en es. esa publicación de datos vamos a poder hacer las comparativas que queramos con los municipios de Euskadi, y en todo caso ningún problema en que se pueda hacer una valoración de cualquier tipo. Vamos, incluso podremos traerlo a la comisión, precisamente cuando tengamos, digamos, esa fotografía que nos envíen y podamos exponerla también tranquilamente. Claro, y enviarla al... Sí, sí, como queráis, si queréis traer todos los datos a comisión, perfecto. Era más, sobre todo, como un medio, y no tanto a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Me parece que ahí está el reto. Ahí está el reto, en lo cualitativo, más que en el cuantitativo. Por eso. Me imagino que será un reflejo de lo que sucede en toda Euskadi. Lo de Irún, aun siendo un municipio fronterizo y con una realidad un poco distinta, la verdad es que el sinhogarismo ha aumentado en toda Euskadi y me da la sensación de que esa fotografía va a ser bastante similar en las capitales y las ciudades más pobladas. Si te parece bien, Lander, podemos seguir con este tema más adelante cuando tengamos la fotografía completa. Sí, perfecto. Lo decía porque también se relacionaba con las personas en tránsito. Se ha oído en alguna entrevista por ahí a nivel de Guipúzcoa. Yo creo que tenemos también un componente diferenciador en Irún que también tenemos que verlo. Sin más, perfecto. Me parece súper interesante, y una de vez hecho más nos daría agradecer el trabajo. Para otra comisión, porque sí que es verdad que la migración en tránsito es un perfil muy distinto y que a veces mezclamos, y que es nuestro deber diferenciarlo y explicar a la población de que no estamos hablando de ni el mismo perfil ni tampoco los mismos recursos. Porque sabemos que el migrante en tránsito tiene un recurso de Cruz Roja en hilanderas, que bien lo conocemos, y que incluso no se encuentran normalmente durmiendo en la calle. Lo dicho, no me voy a alargar porque sinceramente el tema es muy interesante, creo que además es un reto importantísimo que tenemos como sociedad, bien has comentado, y que habrá que trabajarlo muy mucho. Si hay alguna intervención más, le doy la palabra, y si no pasaríamos al siguiente punto. El quinto, avance de la Semana de los Derechos Humanos de diciembre. Mila Mesedez. Vale, paso a comentaros, como decía David, un avance de lo que va a ser la Semana de los Derechos Humanos. Esta semana girará en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre y que, como sabéis, se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La verdad es que es habitual que todos los años, en torno a esta fecha, desde el área de valores y derechos humanos, se organice alguna actividad, alguna actuación, ¿vale? Pero este año la verdad es que tiene un toque muy diferente y obedece a que este ayuntamiento en pleno ha aprobado este año una enmienda para celebrar no actos como hasta ahora veníamos haciendo, sino una semana con actividades y actuaciones programadas y además dotándole de un presupuesto muy superior
muy superior al que habitualmente tenemos, ¿vale? Y eso hacía que teníamos que ser mucho más ambiciosas dentro en el área para poder organizar estas actuaciones. Se ha tramitado el correspondiente contrato para que sea una empresa, en este caso va a ser la empresa Matiz, que es muy solvente técnicamente para la organización de actuaciones de este tipo, tienen una amplia experiencia y no nos hemos suscrito solamente a una semana porque el día de diciembre justamente cae, sabéis, en lo que es esta semana un poco especial con puentes y tal, ¿no? Le dimos una vuelta en el área y la verdad es que lo hemos alargado y lo que era una semana se va a alargar en actuaciones desde el 2 de diciembre al 16 de diciembre. ¿Vale? Vamos a contar con la asistencia y con la participación de personalidades de un cierto renombre en materia de derechos humanos, también con entidades tanto del ámbito local como del ámbito supramunicipal, de la comunidad autónoma a nivel estatal, que cuentan también con experiencia y que su trabajo en el día a día está relacionado con las actuaciones en derechos humanos. Como siempre pretendemos desde el área, se tratan de actuaciones que tienen ese toque de transversalidad. Vamos a contar, y le veo a Irati, con colaboración del área de juventud y también de otros servicios. Vamos a tener en cuenta la perspectiva de género, vamos a tener en cuenta esa perspectiva de medio ambiente. Y vamos a contar no solamente con estas personalidades que tienen cierto renombre, ¿no?, en este ámbito, sino también con las entidades que, como os decía, tienen experiencia en este ámbito. Se trata de un reto. Llevamos meses trabajando, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo y os puedo decir que tenemos prácticamente ultimado todo el elenco de actuaciones y actividades que vamos a hacer. Solamente, a modo de, para que os hagáis una idea del alcance, solamente en lugares de nuestro municipio donde se van a desarrollar diferentes actuaciones son seis lugares diferentes, centros diferentes donde van a tener en cada uno de ellos diferentes actividades. Disculpadme si no os doy datos e información concreta sobre las participaciones, sobre cuáles van a ser las entidades, sobre cómo lo hemos distribuido, porque es verdad que lo tenemos prácticamente cerrado, pero es verdad que estamos todavía en noviembre. Hay personalidades que nos han dicho que sí que van a acudir, pero no queremos correr el riesgo de que en el último momento haya algún cambio y dejadme que sea cauta, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que lo hemos trabajado con mucho mimo, con mucho cuidado y queríamos dar este avance tanto porque nos habéis preguntado en alguna comisión informativa sobre cómo íbamos en el trabajo y organización de esta semana y porque la próxima comisión informativa es en diciembre y nos vamos a encontrar con que tenemos ya las fechas muy encima, ¿vale? O sea que honekin bukatu dut, ¿vale? Eskerrik asko, Mila. Lander. Bueno, dar las gracias a Mila. La verdad es que nos pongas el caramelo y no podamos. Pues bueno, no, me alegro de que se haya dado un salto. Me alegro de que se haya dado un salto y bueno, pues nos quedamos a la expectativa de quiénes son esas personalidades, cuáles van a ser esas actividades y damos un voto de confianza con respecto al resultado y con respecto al programa. La enmienda creo que era nuestra, no lo has dicho, pero bueno, pues para alguna enmienda que se nos aprueba alguna vez, pues creo que es importante que se diga también. Son así muchas que nada, las que se aprueban. Daros las gracias y quedamos a la expectativa del programa. Eskerrik asko, Lander, y voy a volver a insistir, Como gobierno hemos aprobado unas cuantas enmiendas, y con mayoría absoluta. Hurrengo puntura pasako gara, 6garrena, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mila, mesedez.
Este año, con motivo de la celebración del 25 de noviembre, hemos organizado, como es habitual, una batería importante de actividades. En esta ocasión, este año van a ser 22 actuaciones diferentes y contamos, como es habitual, con la colaboración de diferentes asociaciones de mujeres feministas de nuestra localidad. Pero me gustaría, en reconocimiento a su trabajo, nombrarlas, si os parece. Bidasoa aldeko elkarte feminista, Gaurko Andrea berdintasunaren alde, Argoiak, Parean, Usoa, Txingudiko elkarte feminista. ¿Vale? El programa recoge actividades que se van a desarrollar desde el 3 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Vale? Destacar que el Ayuntamiento como tal impulsa 3 actividades, que es la concentración del 25 de noviembre, que es un viernes, tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Plaza San Juan. La Gala Beldur Barik, que también es una actuación que es tradicional, que será el 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el Amaya. Y este año estamos realizando ya una campaña contra la violencia de género, una campaña que ha comenzado ya el 7 de noviembre. Y que quizás, si me dejáis, doy algunos elementos de esta campaña, información muy general pero importante. Este año el lema de la campaña es el control no es amor. Cada año las campañas se relacionan con un foco de atención diferente. El año pasado fue relacionado con lo que es la juventud y el tema las jóvenes que sufren violencia machista. Este año está el foco en las personas adultas y en comportamientos y actitudes de violencia en edad adulta, como os decía, la violencia psicológica, la económica y la vicaria. Se ha realizado esta campaña con la empresa Imago, que tiene mucha experiencia en realizar actuaciones de este tipo. Como os he dicho, se inició el 7 de noviembre y hasta el 28 de noviembre continuaremos con lo que es la campaña. Importante porque está financiado con fondos que provienen del Pacto de Estado contra la Violencia. Y van a distribuir diferentes flyers y una guía de 12 páginas mencionando los diferentes tipos de violencia y con actitudes y comportamientos de este tipo. ¿Vale? Y ya por terminar solamente, como antes he hecho mención a las 22 actuaciones que se desarrollan con la colaboración de las asociaciones feministas de mujeres, que sepáis, como las tenéis en la página web, no voy a detallar, pero va a haber charlas, exposiciones, proyecciones de películas, talleres, lectura de relatos, tertulias dialógicas, mesas redondas. Bueno, se trata de, como os he dicho, hasta 22 actuaciones y actividades que las podéis encontrar en la página web. ¿Vale? Eskerrik asko, Mila. ¿Alguna intervención? Pasamos al siguiente punto. Séptimo, dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, delegaciones y junta de gobierno local. En este apartado, en este punto, no hemos recibido ninguna pregunta, ninguna solicitud, con lo cual, si os parece bien, pasaremos al octavo punto, ruegos y preguntas. Y antes de daros la palabra, me gustaría que Irati interviniese para contestar ciertas preguntas que realizó Lander en la anterior comisión. Sí, bueno, comentar las dudas las consultas de Lander sobre la forma del seguimiento y evaluación del plan de infancia. Bueno, comentar que hemos reformulado la forma de evaluar, del seguimiento y evaluación del plan, y lo hacemos de 2 formas. Por un lado, se hace el seguimiento y la evaluación de las acciones de forma continua a través de reuniones específicas con cada una de las áreas que tienen o que son responsables de dichas acciones, y por otro lado, a través de la mesa interdepartamental hacemos también un seguimiento y una evaluación continua de las líneas estratégicas del plan de infancia. Eso sobre cómo hacemos el seguimiento y la evaluación. Y sobre el plan de infancia, la memoria de infancia, comentar que es verdad que no estaba subida, ya la hemos subido, está en el apartado de Ciudades Amigas de la Infancia, donde reunimos toda la información sobre el plan, el diagnóstico y los pasos dados para el reconocimiento, y ahí también que hemos subido en la memoria del 2021. Bailander.
Sí, eskerrik asko Irati. ¿A qué se ha debido esa reformulación en el seguimiento? Sí, bueno, Porque creíamos... Estaba como muy especificado en el propio plan. Sí, creíamos Entonces que... me ha llamado la atención, simplemente... Sí, la idea era hacer de las sesiones de la mesa interdepartamental que fueran lo máximo, o sea, lo más resolutivas posible. Entonces, lo que hemos hecho es dar prioridad, sobre todo, al seguimiento y a la acción propia de las líneas transversales del plan, y la evaluación y seguimiento, hacerlo con reuniones concretas con diferentes áreas o grupos de áreas para poder desarrollar esas acciones. Vale, eskerrik asko zure lanagatik. Eskerrik asko Irati. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Lander. Tengo la sensación de que acaparo siempre esta comisión, pero bueno, me parece importante. Tema de que estamos llegando al invierno, Eva Echea, me imagino que ya estáis ultimando lo que hay que ultimar, simplemente a modo de recordatorio. Y segundo, he visto en los expedientes, pero bueno, se aprobó también una enmienda nuestra para un fomento de campaña de voluntariado, y hemos visto que se ha reservado o se ha autorizado el gasto y bueno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, has empezado con el dispositivo Eva Echea. A diferencia de años anteriores, que se denominaba dispositivo del frío y que eran unos meses concretos, esta vez lo hemos ampliado durante todo el año, con lo cual, pues bueno, no hay que activarlo porque ya está activo como tal. Además, la experiencia del año anterior fue muy positiva, hemos aprendido muchísimo, hemos afinado bastante, así que esperemos que estemos a la altura en este invierno. Y en cuanto a la campaña de voluntariado, Mila sí que puede adelantar alguna cosilla, pero yo espero, fíjate, si me permites, que la próxima comisión pudiéramos traer algo, porque estamos trabajando en ello, se está avanzando bastante y creo que para la próxima comisión lo tendremos todo bien cuajado y podemos exponer todo lo que tenemos encima. Pero sí, has estado atento, así que hay movimientos. Aquí hacemos los trabajos que nos corresponden y has dicho, si se me permite, se te permite. Si se puede adelantar por privado un poquito, pues también se agradece esa... Por supuesto, mi número lo ya tienes. Que es una enmienda que es nuestra. No, pero vamos, bueno, que me puedes llamar cuando quieras. Ondota, eskerrik asko. Ya ez dakat galdera gehiago, Eskerrik asko guztioi, bai, etortzagatik, eta arratsalde ona izan. Queda poco de tarde, pero bueno. Sí. Eskerrik asko.